oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Hey, hey. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Montañas se moverán, cadenas se romperán. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hay un mover aquí.
Queridos hermanos, Dios les bendiga. Una vez más nos encontramos de esta manera para meditar juntos en la palabra del Señor. El domingo pasado tuvimos la oportunidad de conectarnos de otra manera y vernos las caras. Pero bueno, este domingo volvemos a lo que veníamos haciendo, pero seguimos creyendo en los propósitos de Dios, en su gracia, en su voluntad, y que Dios está utilizando todo lo que estamos transitando para el bien, para nuestro bien, para que Cristo sea formado en nosotros. Esto es lo que dice la palabra y lo creemos, realmente lo creemos e invocamos ahora la presencia del Señor sobre nuestras vidas, su Espíritu Santo, para que Él llene nuestro corazón, nuestra mente. En donde estás, allí el Espíritu Santo está con vos y Él quiere ministrarnos y guiarnos a su verdad, a toda verdad. Así que damos gracias a Dios por esto. En esta mañana lo que tengo para compartir y lo que está en mi corazón tuvo, digamos, un puntapié inicial, usando términos futbolísticos, con una charla que tuve y recordé una expresión que fue acuñada en el siglo pasado, el siglo XX, por un sociólogo y filósofo de origen polaco y que luego tomó también la ciudadanía y vivió hasta su muerte en Inglaterra. Estoy hablando del sociólogo Zygmunt Bauman. Este sociólogo acuñó, como decía, la expresión modernidad líquida, de donde también se desprende la expresión sociedad líquida. Y basándose este sociólogo en los conceptos de fluidez, cambio, flexibilidad, adaptación, que son términos que de alguna manera hemos estado escuchando en este tiempo y son términos que se van a seguir escuchando. Estos conceptos describen nuestra sociedad, nuestro mundo, nuestro entorno. De alguna manera, los mayores de, diría yo, 40 años, vemos asombrados cómo todo cambia muy rápidamente. Vemos como aquello que se creía que era inamovible ya ha cambiado de lugar, ya no es lo mismo. Claro que para las generaciones o para las nuevas generaciones, para los adolescentes, los jóvenes, aún hasta 30 años, 30 y algo, esto ya es moneda corriente y son generaciones que se han acostumbrado a estos cambios tan veloces. En todos los aspectos de nuestra vida vemos, y aún más, creo yo, seremos testigos de cambios aún mayores y con mayor velocidad. La pandemia, de alguna manera, aceleró ciertos cambios, ciertas conductas. Uno de los ítems que utiliza este sociólogo o que utilizó este sociólogo polaco, Bauman, para desarrollar su teoría o sus conceptos, es lo que él llama la individualidad. Y lamentablemente vemos cómo nuestra sociedad ha ido cambiando, ha ido mutando de lo comunitario o de lo familiar a lo individual con una velocidad asombrosa. Y como decía antes,
la pandemia aceleró estos cambios. La distancia social, que ya todos sabemos de qué se habla cuando se dice distancia social, lo puso o lo pone en evidencia. Y estos cambios, que parecen para algunos conductas temporarias, es muy probable que se conviertan en conductas permanentes. Y lamentablemente, este concepto de individualidad se ha colado en la vida de la iglesia, en la vida comunitaria de la iglesia. De alguna manera, esto lo hemos estado viendo a través de los años, pero en este último tiempo y frente a algunas imposiciones, hemos visto que esto ya se ha puesto en evidencia con mayor notoriedad. Tomando, por ejemplo, la verdad, vemos que hoy se habla de mi verdad, tu verdad. Es decir, estamos hablando de verdades relativas o verdades individuales. Se ha perdido el concepto de verdad absoluta. Y entonces, en lo que a nosotros nos concierne, a lo que nosotros es nuestra vida, podemos llegar a, permítanme esta expresión, devaluar la palabra de Dios, lo que Dios nos dice. Debemos estar alertas, porque la verdad de Dios es una y es absoluta. Como el Señor le dijo a ciertos religiosos de su época, en Mateo 22, 29, dice así: Jesús les respondió: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y el poder de Dios. El desconocimiento de las sagradas Escrituras, de la verdad de Dios, y la falta de una relación personal, diaria con Jesucristo y su Espíritu Santo, abre la puerta a los errores, a las equivocaciones, a las malas deducciones y a las malas decisiones. Y esto trae como consecuencia problemas, situaciones que tal vez se habrían podido evitar si nuestras decisiones o deducciones estarían basadas en el conocimiento de la verdad de Dios. Es que cuando tratamos de adaptar lo que Dios dice a nuestra realidad, erramos. Es lo que pasó allí con estos religiosos que rodeaban a Jesús y le preguntaban y querían encontrar un punto de debilidad. Ellos querían adaptar la verdad de Dios a sus pensamientos, a su mirada. Y queridos hermanos, es al revés. Es totalmente al revés lo que nosotros tenemos que vivir. Cada uno de nosotros debemos adaptar nuestras vidas a la verdad de Dios. Cuando entregamos nuestra vida a Dios, es decir, cuando le hemos entregado todo nuestro ser, hemos pasado por las aguas del bautismo, es decir, hemos reconocido
a nuestro Señor a Jesucristo como nuestro dueño y hemos entendido que al bautizarnos nuestra vieja naturaleza queda sepultada porque se identifica con la muerte de Cristo y cuando salimos de las aguas del bautismo resucitamos a una nueva vida. Cuando esto lo vivimos en fe, pasamos a pertenecer a un cuerpo. Dejamos de ser individuos solitarios o, como decíamos hace muchos años, llaneros solitarios, que hacía referencia a una serie de televisión que muchos tal vez ni la conocen o la conocieron. Es decir, personas que andan por la vida solitarias, tomando decisiones individuales, que hacen lo que quieren, cómo lo quieren y cuándo lo quieren. Y entonces hemos dejado de ser estas personas y pasamos a formar parte de un todo en el cual tenemos un propósito que cumplir, una función. Pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Pasamos a ser, por la gracia de Dios, pasamos a ser, por la gracia de Dios, una parte importante en el plan eterno de Dios para toda la humanidad. Y esto tenemos que tenerlo en claro, vos y yo, que hemos entregado nuestra vida a Cristo, ya no somos individuos solitarios que hacen lo que quieren, cómo lo quieren y cuándo lo quieren, sino que pasamos a ser parte importante de ese plan eterno de Dios para toda la humanidad y que tenemos que cumplir con una función y un propósito específico que Dios nos preparó de antemano para que anduviésemos en esos. Somos cuerpo, somos familia, estamos relacionados. Claro que no perdemos nuestra individualidad y personalidad. Todo lo contrario, se potencia en Cristo. Por eso Cristo nos hizo tan distintos. Pero quiere que esta individualidad, esta individualidad creacional en cada uno de nosotros, sea puesta en Cristo a su servicio. Que podamos experimentar esta nueva creación en nosotros. Somos miembros los unos de los otros y estamos relacionados por amor, dando cuenta de nuestras acciones. Por esto es tan importante y fundamental para nuestra vida y nuestro crecimiento, que estemos relacionados, siendo discípulos y discipulando. No es un capricho, no es una idea mía, no es una interpretación de cierta congregación, sino es lo que la palabra de Dios dice, es lo que el Señor ideó. Es lo que el Señor pensó para su iglesia, es decir, para nosotros. Te animo y te desafío a que esto que digo lo puedas corroborar con la palabra de Dios. No es, como dije, una idea mía, porque como dice Pedro en su segunda carta, dice que tenemos, en segunda Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Fíjense lo que dice Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos,
como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación individual o privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice Pedro aquí? Que las Sagradas Escrituras son la profecía, el mensaje de Dios más seguro. Y hacemos bien en estar atentos a esta, su palabra, como una antorcha que alumbra en tiempos de oscuridad. Y miren, si no es actual esto, estamos viviendo tiempos de oscuridad. Y es probable, porque la palabra de Dios así lo dice, que la oscuridad, porque dice que la maldad irá en aumento, la oscuridad será mayor. Entonces, con mayor necesidad, necesitamos estar atentos a esa antorcha que alumbra la palabra de Dios, pero que no es de interpretación privada. Una vez más, la palabra de Dios nos habla de que no podemos vivir como nosotros queremos, interpretando como a nosotros nos parece, sino que somos parte del cuerpo de Cristo. Y para eso Dios nos hace estar relacionados. Cuando permitamos que la verdad de Dios, es decir, lo que está revelado en su palabra, pierda el lugar de absoluto, nuestra vida estará en peligro. Algunos domingos atrás dije que como iglesia debemos estar preparados para lo que se viene. Pero esto no implica dejar las verdades de Dios, sino por el contrario, estas son las que nos van a permitir mantenernos firmes a pesar de todos los cambios que se puedan venir. Primera Timoteo 3, 14 y 15, Pablo le dice esto a Timoteo, su discípulo amado. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a visitarte, te escribo esto, para que, si me tardo, sepas conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le está diciendo que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, la iglesia del Dios vivo es columna y baluarte de la verdad. Es quien la sostiene y quien la mantiene firme. La verdad de Dios se conoce y se conocerá a través de su iglesia. Y cuando quieran atacar esa verdad y hacerla tambalear, poniendo duda, es la iglesia quien la mantendrá firme y sin moverse. Y está claro que cuando hablo de iglesia no hablo de un edificio, sino que hablo de personas, porque vos y yo somos iglesia. Nosotros somos quien tenemos que dar a conocer la verdad de Dios y quien tenemos que mantenerla con firmeza a pesar de los embates de los tiempos. Es que la verdad de Dios no cambia. Porque como todos sabemos la verdad,
es una persona. Y esta persona no cambia. ¿Qué dice Hebreos 13, 8 y 9? Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y en Juan 14, 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Queridos, Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad y Él no cambia. Y fíjense lo que no lo leí, el versículo 9 de Hebreos 13. Hebreos 13, 9. Dice: no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia y no con los alimentos, los cuales nunca fueron de provecho para los que se ocuparon de ellos. ¿Qué nos dice esto? Nos dice: queridos, Jesucristo no cambia. Él es la verdad, Él es el mismo, Él no cambia, así que no se dejen llevar por todas las doctrinas que van y vienen, sino que afirmen su corazón en la gracia de Dios. Porque el que buscó afirmarse en cualquier otra cosa que no es la gracia de Dios, la verdad de Dios, dice que no les trajo provecho. Porque lo que es del mundo, lo que es del hombre, queridos, se acaba, se termina, se desvanece. Pero lo que es de Dios es eterno. Debemos afirmar nuestra vida sobre Cristo, la verdad de Dios y nuestra verdad. Debemos traer a Cristo la verdad a nuestra cotidianeidad. Palabra rara, ¿no? Palabra difícil. A todos los días. Tenemos que traer la verdad de Dios. Tenemos que traer a Cristo a nuestra vida todos los días. Cuando nos levantamos, cuando transitamos todos los días, allí está Cristo, allí está la verdad de Dios para guiarnos, esa antorcha que alumbra nuestro camino, como dice allí el Salmo, me acabo de acordar, el Espíritu trae a mi corazón el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios como antorcha que alumbra está mostrándonos el camino a seguir. No podemos permitirnos ser arrastrados por esta sociedad líquida, donde el individualismo, la relatividad, todo es relativo, ¿no? Vos pensás esto, yo pienso aquello, bueno, yo respeto lo tuyo, vos respetás lo mío, pero bueno, cada uno tiene su verdad. El hedonismo, la búsqueda de placer por el placer mismo, tirando por tierra y dejando atrás lo que Dios nos dice, cómo tenemos que vivir en santidad. Lo efímero, lo pasajero, el consumismo, todo esto que gobierna hoy el pensamiento y las acciones de toda esta sociedad líquida. ¿Por qué líquida? El otro día trataba de explicarle a alguien con mis propias palabras, sin querer obviamente profundizar en lo filosófico. Pero el agua, acá tengo un vaso de agua. El agua, como obviamente un elemento líquido, se adapta a aquello que lo contiene. Si yo, en lugar de tener un vaso con estas formas curvas, tuviera un vaso con formas rectas,
podría decir el agua es recta. Pero si veo este vaso, digo el agua es curva. Digo, las verdades que el mundo hoy proclama como verdades son mentiras. Es el engaño que el diablo ha traído a nuestras generaciones, a este tiempo. Por eso no podemos permitirnos ser arrastrados, tenemos que abrir los ojos, tenemos que volver a las verdades de Dios, que son eternas. Y aunque muchos dicen lo contrario, queridos, las verdades de Dios no solamente son eternas, sino que son completamente actuales. ¿Sólido o líquido? ¿Sólido o líquido? Era la pregunta. Nosotros somos de Cristo. Vos y yo somos de Cristo. Y Cristo es, dice la palabra de Dios, la roca eterna. No cambia. No hay sombra de variación, dice el Señor hablando de Él mismo. Y en Él, en Cristo, no hay relativismo. Él es el todo y en todos. ¿Es Cristo o nada? Esto es así. Parece muy duro hablar en estos tiempos de esta manera. Pero es así. Es Cristo o la nada misma. Es Cristo o la muerte eterna. Tenemos que aferrarnos a esta verdad, a Cristo, que tiene aún tanta paciencia. Dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Queridos, abramos los ojos, no permitamos ser arrastrados por lo efímero, por el placer momentáneo, por el consumismo, por el individualismo, por aquello que hoy rige los pensamientos de este mundo, lo pasajero, lo relativo. Tenemos, como dice la palabra de Dios, y con esto vamos culminando, Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 39. Fíjate lo que dice allí el autor de Hebreos. Y nos lo dice a nosotros en esta mañana. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Versículo 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Versículo 39. Y esta es una declaración de guerra.
Y esta es una declaración de victoria. Y esta es una declaración de fe que vos y yo tenemos que hacer en esta mañana. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Pero nosotros declaremos en esta mañana, tomándonos del Señor y tomándonos de la fe que viene del Señor por medio de su Espíritu. Pero nosotros no somos de los que retroceden. No mires a tu debilidad, no mires a tu humanidad, sino te desafío a mirar a Cristo en vos. Por eso yo hoy puedo decir esto, no por mi fortaleza, sino porque Cristo está en mí y Cristo está en tu vida. Y entonces podemos decir, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino somos de los que tienen fe para la preservación del alma. Que el Señor fortalezca nuestras vidas y cada día más nos aferremos a su palabra donde está nuestro fundamento, nuestro sostén, nuestra vida, porque Cristo es la palabra, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es nuestra esperanza, Él es tu esperanza en estos tiempos que se vienen. Que el Señor pueda, oh Dios, te pido, revelar tu palabra a cada corazón en esta mañana. Oh Señor, te ruego por mis hermanos, te ruego por sus vidas. Resistimos todo engaño, resistimos toda mentira, echamos fuera todo espíritu de mentira y todo espíritu que viene a engañar y a traer confusión y duda a cada corazón. En el nombre de Jesús lo reprendemos y declaramos, apoyados en tu palabra, tu verdad, que somos tuyos y que nuestros ojos están puestos en tu palabra, en tu persona, en tu verdad, y que no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para la preservación del alma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y te esperamos los miércoles, donde estamos batallando en oración por su palabra, y que el reino de Dios se establezca en el corazón de cada una de nuestras vidas y de aquellos que el Señor tiene preparado para salvación. Ahora sí, Dios te bendiga.